Hola, buen día a todos, estimado catedrático y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema las generalidades de la historia. Vamos a hacer un recorrido completo para entender cómo se investiga el pasado. Pasemos a la introducción. Como pueden ver en la pantalla, la historia es la clave para entender cómo hemos llegado hasta aquí. No es solo mirar el pasado por mirar, sino aprender de los errores, los aciertos y los cambios que han ido ocurriendo con el paso de los siglos. Todo lo que pasó antes, de alguna forma, pues tiene un impacto en lo que vivimos ahora. En esta presentación pues nos vamos a enfocar en dos puntos súper importantes que nos ayudan a conocer el pasado, las fuentes históricas y las ciencias auxiliares, que pues son como herramientas extras que nos ayudan a interpretar la historia de manera más clara. Para empezar desde la raíz, pues vamos a hablar de qué es la historia. Pues básicamente es la ciencia que se encarga de estudiar, investigar y analizar todos los hechos pasados de la humanidad. Entrando ya en las generalidades de la historia, nuestro tema se divide en dos grandes pilares fundamentales. El primero de ellos son las fuentes de investigación histórica, que son todos los testimonios y rastros que nos dejó el pasado. El segundo pilar son las ciencias auxiliares de la historia, que son las disciplinas científicas que nos prestan sus herramientas para poder interpretar esos rastros correctamente. A continuación vamos a desglosar el primer pilar. Fuente de investigación histórica. Las fuentes de investigación histórica son todos aquellos materiales, testimonios o elementos que permiten a los historiadores acceder a información relevante sobre eventos, personas o situaciones del pasado. Constituyen a la materia prima esencial para la reconstrucción y el análisis de la historia, que se clasifican en fuentes directas y fuentes indirectas. Bueno, acá tenemos lo que es las fuentes directas, que son todos los elementos originales creados en el momento exacto en que ocurrió el hecho histórico por las personas que lo vivieron. Y pues en segundo, pues tenemos las siguientes fuentes históricas, serían las crónicas, los documentos, inscripciones, los códigos, las pinturas, geoglifos y petroglifos. Luego entramos a la otra fuente, que sería fuentes indirectas. Son aquellas que, sin tener la finalidad de proporcionar información, son útiles para comprender las características y el día a día de los pueblos que se estudian. Ejemplos: los edificios y sus restos fósiles, armas y herramientas, y los utensilios. Pues las fuentes indirectas son aquellos materiales que nos dan información, pero que fueron creados tiempo después de los eventos, basándose en otros registros. A continuación, la clasificación de las fuentes. Si entramos en detalle, estas fuentes las podemos clasificar en varios tipos según su naturaleza. Primero, pues tenemos las fuentes orales, que se basan en relatos, testimonios y tradiciones que las personas nos cuentan de generación en generación. Luego tenemos las fuentes escritas, que incluyen documentos antiguos, archivos, libros, inscripciones o códigos. Las fuentes arqueológicas, que son todos los restos materiales como construcciones, utensilios, herramientas o monumentos. Las fuentes fósiles, que son los restos de fauna, flora y humanos. Las fuentes cronológicas, que nos sirven para ordenar los hechos en el tiempo. Y por último, las fuentes geográficas, económicas y poblacionales, que nos dan datos sobre la ubicación, la economía y la sociedad. Ahora pasamos al segundo pilar de nuestra exposición, las ciencias auxiliares de la historia. Como explicábamos, la historia no puede estudiar todas esas fuentes ella sola. Para poder interpretar todos estos hallazgos de forma seria, necesita obligatoriamente de un equipo de aliadas disciplinas científicas que les prestan sus conocimientos técnicos para descifrar cada pista. Ciencias auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares de la historia son ramas del conocimiento que colaboran con la investigación histórica mediante el estudio de documentos, objetos, inscripciones, fechas y otros elementos que ayudan a reconstruir y explicar los hechos históricos de manera más precisa. En la actualidad,
Con los adelantos científicos y tecnológicos, la historia se auxilia de muchas ciencias para lograr el estudio del pasado humano, aunque las ciencias sociales, por su afinidad, son las que mayor auxilio prestan a la historia. Otras ciencias contribuyen al estudio científico del pasado humano. A continuación, continuamos con las principales ciencias auxiliares de la historia según el tipo de fuente. Pues el libro nos enseña que cada tipo de fuente tiene su ciencia especialista. Por ejemplo, fuentes orales, ocupamos etnología, que estudia las costumbres y tradiciones de los pueblos. Para las fuentes escritas, nos apoyamos en la paleografía para poder leer la escritura en documentos antiguos si le encontramos restos materiales, es decir, fuentes arqueológicas, que ocupamos la arqueología. Se encarga de analizarlos para los restos de plantas o animales fosilizados. Las fuentes fósiles. Usamos la paleontología, que estudia los restos fosilizados de fauna y flora. Para las fuentes cronológicas usamos la cronología, que describe y ordena el tiempo en que se dieron los hechos. Para las fuentes geográficas, económicas y poblacionales está la geografía, economía y demografía. La geografía estudia los lugares donde se asentaron las sociedades. La economía investiga cómo se producen y distribuyen los bienes. Demografía estudia la estructura y movimiento de la población. Para cerrar con nuestra exposición, podemos concluir que la historia es un verdadero trabajo, tal como planteamos al inicio en la introducción. Para conocer el ayer ocupamos herramientas claras. Y pues hoy aprendimos que las fuentes nos entregan las huellas y los testimonios materiales de la humanidad, pero son las ciencias auxiliares las que nos dan los lentes científicos para poder leerlas y interpretarlas correctamente. En conclusión, cada tipo de fuente histórica posee una naturaleza distinta que demanda un método de estudio especializado. Al clasificar y analizar estas 8 ciencias auxiliares, se demuestra que la historia depende por completo de un mapa de disciplinas aliadas para poder validar los relatos del pasado, descifrar escrituras, excavar restos, fijar fechas exactas y entender el espacio geográfico donde se desarrollaron los hechos. Y pues al final, comprender las generalidades de la historia nos demuestra que nuestro presente no es una casualidad, sino el resultado directo de los procesos del pasado. Muchas gracias y feliz día.